Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Marian. Bueno, vamos a dar inicio con la clase que nos quedan los 2 puntos. Marian, tal vez te voy a molestar. Vamos a hablar del trabajo del transporte. Tal vez si puedes leer los 3 artículos que tiene el Código de Trabajo relacionados a este tipo de trabajo. 167, por favor. Sí, ya lo tengo. Artículo 167. Trabajadores de transporte son los que sirven en un vehículo o que realiza la conducción de carga y de pasajeros o de una u otras que sea por tierra o por aire. ¿Sigo? Sí, Artículo digamos. 168. No pueden ser trabajadores de transporte los que no poseen la edad, los conocimientos técnicos y las aptitudes físicas y las psicológicas que determinen las leyes o reglamentos aplicables. Son también causas justas para que el patrón no dé por terminados los contratos de estos trabajadores la infracción de la prohibición que indica el artículo 64, inciso C, y la falta notoria del respeto que se debe a los pasajeros. Artículo 169. Con el objeto de mejor aplicar los principios y disposiciones de código a las empresas de transporte aéreo o terrestre, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar los reglamentos que prevé el artículo anterior y los demás que estime necesarios, sobre las siguientes bases. Literal A. Los reglamentos respectivos pueden ser aplicables a todo el territorio de la República, a una sola actividad de transporte o a una empresa determinada, y en todo caso se han de dictar oyendo de previo a los patronos y trabajadores que resulten afectados. Y literal B. Dichos reglamentos deben emitirse tomando en cuenta la necesidad de que no se interrumpa la continuidad en el servicio que es propia de las mencionadas empresas, la seguridad que éstas deben ofrecer al público y los derechos de los trabajadores. Bueno, si se dan cuenta, nuestro Código de Trabajo solo tiene 3 artículos relacionados con el transporte. Y ahorita en el 169, vean, a pesar de que la ley deja al Ministerio de Trabajo que debe de regular, deben de haber otros reglamentos específicos. Este tipo de trabajo es un trabajo sumamente delicado. Hemos hablado en algunas ocasiones de que, por ejemplo, es tan delicado que acuérdense que estamos hablando aquí no solo de la parte de los bienes de los pasajeros, de los guatemaltecos, de los que hacen uso del servicio de transporte, sino lo delicado de no tener regulado bien lo relativo a las jornadas de trabajo y algunos aspectos bien generales. Vean lo que dice el 168, ¿sí? Deben de poseer conocimientos técnicos y aptitudes físicas y psicológicas. Eso es importantísimo. Yo les digo, yo tuve la oportunidad de ver una empresa que, por ejemplo, de pasajeros que viajaba para Petén. Vean qué interesante. Siempre iba un ayudante, un piloto adicional. ¿Por qué? Porque por cualquier circunstancia se puede prolongar las jornadas de trabajo. Pero lo más delicado es, por ejemplo, que no solo estamos hablando de la vida de los trabajadores, sino de los pasajeros o bien de los transeúntes a las excesivas velocidades. Y acuérdense que Guatemala que no ha sido parte del quehacer en este tipo de transporte,
por tanto accidente que ha habido y tanto guatemalteco que ha perdido la vida. La necesidad de reglamentar este tipo de trabajo es importante. Sin embargo, pues nada más lo voy a decir porque pues así es. Se recuerdan que inclusive hubo la obligatoriedad de un seguro de vida, no solo para ellos, sino también para los pasajeros. Y esa aplicación de este seguro de vida en el transporte se ha venido prolongando y pues el Ejecutivo ha trasladado nuevamente y dice, bueno, volvemos a suspender la aplicación y el siguiente año pues la asociación dice de transportistas que no, que muy oneroso, que entonces lo siguen posponiendo. Pero esa es una necesidad urgente que se tenga ese tipo de seguros. Entonces, hablar del transporte, por supuesto, habla también del aéreo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el artículo 167, pues encontramos una definición. Vean, el acuerdo de junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad también establecía algo sobre el transporte. Bueno, primero decía que con un trabajador que se tuviera era obligado inscribirlo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahora, como regla general, así lo tiene. Pero vean, lástima que se modificó el acuerdo 1123, que era que regulaba que, por ejemplo, el Seguro Social consideró siempre que la sede de los trabajadores del transporte era el vehículo motorizado. Ahora, pues, esta norma fue expulsada porque ya en 1123, pues, ha sido derogado en su totalidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una definición y, por supuesto, de acuerdo a la nueva legislación, antes solo decía los determinadas personas. Claro, ahora ya tenemos que hablar también de pilotos, auxiliares, ayudantes, cobradores, ingenieros de vuelo, porque incluye la parte aérea, sobrecargos, o sea, todos los trabajadores que laboren a bordo. Este es importantísimo porque no incluye al personal administrativo de una empresa de transporte, no lo va a incluir. Ustedes ven las terminales, pues no sé si han tenido ustedes la oportunidad de estar en alguna de estas empresas de transporte de pasajeros y es increíble posiblemente la cantidad de trabajadores que puedan tener administrativos. Pero no está hablando de ese tipo de personal, está hablando de los trabajadores que van a bordo. Por eso la definición dice que sirven en un vehículo que realiza carga de carga y de pasajeros, ¿sí? Ya sea por tierra o por aire. O sea, eso es lo importante en este tipo. Yo les agregué aquí que, por ejemplo, para nosotros entender que es un contrato de transporte, entonces nos tenemos que ir al Código de Comercio en su artículo 794. Por el contrato de transporte, el porteador se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Por favor, es importante que nosotros conozcamos que es un contrato de trabajo. Escuchen, no está regulado en el Código de Trabajo. Lo encontramos en el artículo 794 del Código de Comercio. Mucha atención con ese tema. Y también buscamos una definición de lo que es un porteador. Esa es la persona individual o jurídica, propietaria de vehículos automotores autorizados para prestar el servicio público de transporte extraurbano o de pasajeros por carretera y el servicio especial exclusivo de turismo agrícola e industrial de conformidad con las leyes y las normas de la materia. Claro, ahora pues ya habría que incluir también el transporte escolar, ¿va? Que ya es parte de este tipo de trabajadores del transporte. Imagínense, estamos pendientes todavía que está posiblemente la apertura del ferrocarril, pues estamos hablando también de otro tipo de transporte y el aéreo, que es importante. Transporte colectivo de pasajeros. Aquí tenemos la disposición legal, que es el reglamento de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, y dice que el transporte colectivo de pasajeros es el servicio público de transporte urbano y extraurbano de pasajeros por carretera prestado en vehículos con capacidad
mayor o igual a 12 pasajeros. Transporte de carga. Servicio de transporte de mercadería por carreteras que se presta con vehículos de capacidad igual o mayor a 3.5 toneladas. Transporte extraurbano de pasajeros. El servicio público de transporte de pasajeros que circula de un municipio a otro. Transporte urbano de pasajeros. Servicio público de transporte de pasajeros que circula en una misma circunscripción municipal. Se exceptúan de todos este tipo de... La excepción es a quienes no los vamos a considerar trabajadores del transporte, aunque precisamente sean pilotos. Por ejemplo, al servicio de ambulancia. Vean, la ley no los contempla. La legislación no los contempla, la doctrina tampoco los contempla dentro del servicio de transporte. Servicio de riesgos, las motobombas de agua. Trabajadores que conduzcan vehículos y aeronaves del Estado y sus instituciones. Ellos no son parte de los trabajadores del transporte. ¿Qué es un taxi? Marian, por favor. El taxi es un vehículo de 4 ruedas, 4 o 5 puertas y capacidad de hasta 5 plazas, incluyendo el piloto, con motor no menor de 1000 centímetros cúbicos, autorizado por EMETRA para prestar el servicio de transporte de personas de forma remunerada en el municipio de Guatemala. Bueno, vean el mototaxi. Si ahorita le pregunté a usted el mototaxi, usted dice que son las motos. No, el mototaxi ya está catalogado aquí qué clase de transporte es. No es el... Nosotros le decimos, bueno, me vine en mototaxi, me fui en mototaxi. Veamos qué es realmente el mototaxi. Veamos qué encontramos. Por favor, María. El mototaxi es un vehículo de 3 ruedas con techo y con capacidad de hasta 4 plazas, incluyendo la del piloto, que estando de conformidad con las especificaciones establecidas de fábrica y lo autorizado en la tarjeta de circulación, será utilizado para distancias cortas en las vías y áreas autorizadas y designadas por EMETRA. Bueno, horario de servicio diurno y miremos el nocturno. Miramos dónde comienza, está reglamentado todo esto, y dónde termina. María. Horario de servicio diurno, horario comprendido de las 5 horas a las 19 horas con 59 minutos. El horario de servicio nocturno, horario comprendido de las 20 horas de un día a las 4 horas con 59 minutos del día siguiente. Bueno, ahora tenemos 2 horas que establecen, horas punta y horas valle. Las horas punta, horas que se identifican con altos índices de tránsito y de alta movilización de pasajeros del sistema integrado de transporte. Horas valle, horas en las que no se percibe el alto índice de congestión de tránsito y con baja movilización de pasajeros del sistema integrado de transporte. Servicio escolar. Por favor, María. Servicio de transporte escolar urbano. Es el servicio regular de uso especial prestado por unidades convencionales, minibuses, microbuses y vans dentro del municipio de Guatemala y sus áreas de influencia urbana identificadas y registradas para el efecto en EMETRA, cuyo fin es transportar alumnos de cualquier establecimiento o plantel educativo en distintas rutas a su lugar de habitación o viceversa. Bueno, ahora la clasificación del transporte. De acuerdo al decreto 253 de la Ley de Transporte, puede ser urbano, extraurbano y el transporte internacional. Los requisitos, tenemos 2 tipos de licencia, tipo A y dice para conducir toda clase de vehículos de transporte de carga de más de 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo, transporte escolar y colectivo urbano y extraurbano. Para eso se requiere la licencia tipo A, porque con el artículo 165, sí, debe tenerse ciertas aptitudes físicas y psicológicas y también conocimientos técnicos. Y ustedes saben que por la obtención de esta licencia, pues
se requiere un examen, ¿sí? Se requiere un examen. Edad y experiencia, ¿sí? Ser mayor de edad, salvo lo establecido en el reglamento, en el artículo 26 del reglamento para licencias de tipo A, que requiere, además de ser de 23 años de edad, haber tenido vigente por lo menos 3 años anteriores a la solicitud una licencia tipo B o C. Para la licencia tipo B se requiere ser mayor de 21 años de edad. Prohibiciones a los trabajadores. Bueno, aquí está de que no, si no poseen la edad, no pueden conducir. No sé si se recuerdan, recientemente ya está un proyecto de ley en el Congreso, precisamente queriendo modificar este tipo de requisitos en cuanto a la edad. ¿Sí? Y conocimientos técnicos y aptitudes físicas y psicológicas que determinen las leyes o reglamentos, pero no existen. ¿Sí? Y por supuesto, el maltrato notorio a los pasajeros es el motivo para dar por terminado de parte del patrón el contrato de trabajo al trabajador sin responsabilidad de su parte, ¿sí? Y también seguimos con el problema del alcohol y estupefacientes o algo que sea similar. La jornada de trabajo, de conformidad con el 125, no se les olvide que este tipo de trabajo no tiene precisamente una jornada, está fuera de los límites de la jornada. Pero si se recuerdan, esto es importante, muy importante siempre ver de que se debe este tipo de trabajo para mí requiere todavía la importancia de tener menos horas de cualquier jornada ordinaria o extraordinaria. Lo que sí es de que no pueden trabajar más de 12 horas. Eso es imposible por esta clase de trabajo. La doctrina y la legislación mexicana. Esto quiero que le pongan atención para efectos de examen. Por favor, mañana, mírame tiempo efectivo de vuelo, tiempo de ruta y el servicio de reserva. Tiempo efectivo de vuelo es el comprendido desde que una aeronave comienza a moverse por su propio impulso o es remolcada para tomar posición de despegue hasta que se detiene al terminar el vuelo. Tiempo de ruta es el que transcurre cuando el tripulante se encuentra a bordo sin prestar servicios efectivos. Servicio de reversa es el que prestan los tripulantes cuando sean convocados en los casos en que deje de prestarse algún trabajador propuesto para un vuelo determinado. Inicio de la jornada. ¿Dónde inicia la jornada del trabajador? ¿Cuando comienza el viaje? ¿O será que comienza cuando él llega a las instalaciones donde están los buses? Entonces, en la jornada de trabajo tenemos presencia y espera en el vehículo o lugar de trabajo, espera o disponibilidad e inicio del viaje. También esta jornada se puede prolongar. ¿Por qué? Por un accidente, por un desperfecto mecánico, por interrupción del tráfico, por fuerza mayor. Descanso. Este sí, obligadamente tiene que tener un descanso diario por la clase de trabajadores. Y nuevamente encontramos la jornada diagramada. Por favor, María. La jornada diagramada es aquella que se cumple con prolongaciones y acortamientos diarios con relación a la duración normal. Se utiliza principalmente en las compañías de transporte colectivo y se le llama diagramada porque el plan de utilización de servicios suele ser expuesto. Tiempo efectivo del trabajo. Los periodos durante los que los trabajos no puedan disponer libremente de su tiempo y se tiene que permanecer en el lugar de trabajo dispuesto a realizar su trabajo normal, realizando tareas relacionadas con el servicio, incluido en particular los periodos de espera de carga y descarga, cuando no se conozcan de antemano su duración previsible. Imagínense, puede ser un transporte de carga, lo que está indicando acá es de que nosotros llegamos, pero a pesar de que terminamos de manejar a las 12, pero tenemos que esperar, y es parte de nuestra jornada de trabajo, la descarga del producto que trasladamos. O en su caso contrario, sería cuando lo están cargando. ¿Sí? Tiempo de presencia. Por favor, María. Los periodos distintos de las pausas y de los descansos durante los
los que el trabajador móvil no lleva a cabo ninguna actividad de conducción u otros trabajos y no está obligado a permanecer en su lugar de trabajo, pero tiene que estar disponible a emprender o reanudar la conducción o realizar otros trabajos. Bueno, ahora veamos el lugar de trabajo. Puede ser la sede de la empresa. Este artículo, por favor, el inciso B, esta va a ser una pregunta de examen, ¿no? Esto es una pregunta de examen. Yo solo quiero que alguien me lo puede verificar. Vamos a ver quién nos ayuda. ¿Quién nos apoya con verificarme? Este acuerdo de Junta Directiva, el 1123, fue derogado totalmente, creo que es el artículo 37-38, del acuerdo número 1529. Eso se lo voy a preguntar en el examen. Por eso no sé si alguien me hace favor de verificarme eso en internet o en la página del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es lo que yo les indicaba. Anteriormente el Seguro Social tenía como centro de trabajo el vehículo, pero actualmente, como ya todo el acuerdo 1110 fue derogado, nada más se lo puse como referencia. Pero la pregunta que voy a hacer en el examen, y por favor quiero que lo veamos bien claro, es por eso quiero que lo escribamos ahí, lo platiquemos. ¿Qué acuerdo deroga el 1123 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Es el 1529. Solo quiero que alguien me lo ratifique, por favor. Bueno, alguien que me haga favor, que nos apoye ahí con esto. Pablo, ¿no estás por ahí, Pablo? Sí, licenciado, aquí estoy. De hecho, lo estoy buscando, pero no encuentro que diga lo de robó o algo así. Buscate, yo creo que en internet puedes meterte, solo poner el 1529. Acuerdo Junta Directiva, Acuerdo Junta Directiva. Es que encuentro el 1529 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ese es. Mira que dice el artículo 37-38. Voy, ahorita voy. Sí, es el 38, licenciado, el artículo. Se deroga el acuerdo 1123. Bueno, pregunta de examen. Como este es importantísimo, porque este modificó, este viene a establecer que que en seguridad social ya no se requieren 3 trabajadores. Con un trabajador es obligación, con un trabajador. Que por cierto, la norma no es clara, pero ahí dice la descripción de un trabajador o trabajadores. Yo le decía, la inscripción de un trabajador o trabajadores. Entonces se presume, ¿no? Y ahora la regla general es que con un trabajador ya tenemos la obligación de inscribirlo al régimen de seguridad social. Entonces la pregunta va a ser, ¿qué decreto derogó ¿qué acuerdo de junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social derogó el acuerdo 1123, también de junta directiva? Dick, Dime. buenas tardes. Yo aquí tengo el acuerdo gubernativo 2023, pero dice, ese dice en el artículo 38, se deroga el acuerdo 1123 y 1123 emitido por la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como todas aquellas normas y disposiciones reglamentarias que se opongan al presente acuerdo. Pero estás hablando de 1529. Estoy hablando de lo que se llama Ministerio de Trabajo y Previsión Social, acuerdo gubernativo número 9-223. Vamos a ver. No. Pero ese, si vos mirás. Sí. Ahí. Es que estoy viendo el diario de Centroamérica, dice Instituto Guatemalteco, acuerdo número 1529. Ese es el vigente y el derogado es el 1123.
Ahí estamos. Si gusta, lo pongo ahí en el grupo. Por favor, Raúl, porque lo voy a preguntar en el examen, ¿no? Muy bien. Luego, por las causas justas del despido, pues ya sabemos, ¿va? La seguridad social, lo que estamos hablando. Esta parte de seguridad social, hagan caso omiso, porque ahora creo que es el artículo 6 del acuerdo número 1529, Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Aunque se lo deje como referencia, porque se dan cuenta ya en el 1123, que ahora está derogado, ya se hablaba de que en las empresas de transporte con un trabajador era obligación de tenerlo inscrito en el régimen de seguridad social. Ahora ya todos los trabajadores, incluyendo por supuesto los del transporte. Entonces esta parte donde dice seguridad social, agreguemos si quiere, borra ahí, tacha, no sé cómo lo va a hacer, y pone actualmente el decreto 1529 que derogó el 1123. Y el reglamento que le dio favor, nos hizo favor de darle lectura. Fíjense que con el transporte, pues no quise ahondar más acá, es interesante. Muy poca normativa también en relación al transporte aéreo. Lo quieren manejar con normas de carácter internacional. Entonces yo me tomé la molestia nada más de buscarle qué es transporte aéreo, ¿sí? Y ahí pues está la vamos a leer. Raúl, léete la definición de transporte aéreo, solo la definición. Oye, definición de transporte. Déjame que me cambié aquí el dispositivo. Se me cambió todo. Bueno, miremos aquí nos ayuda. Es que cambié el teléfono. Yo le ayudo, licenciado. Por favor, Len. Definiciones. Ya estoy. Dejamos a Lenny si querés. Lenny. Sí. Transporte aéreo. Se considera transporte aéreo a la serie de actos destinados a trasladar por la vía aérea a pasajeros, carga y correo, de un punto de partida a otro, de destino a cambio de una remuneración. Miremos aeronave. Es toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra. Operador aéreo. Toda persona individual o jurídica apta para prestación del servicio público regular o no regular de pasajeros, carga y correo, de transporte aéreo nacional o internacional. Aeronave comercial. Son las utilizadas para el transporte remunerado de pasajeros, carga y correo. Aviación civil. Se las leo todas, hasta la ajena. Las todas, por favor. Ok, aviación civil, la operación de... La operación de cualquier aeronave civil con propósito de operación de aviación general, trabajo aéreo u operaciones comerciales de transporte aéreo, que no comprenda actividades militares. Aviación comercial nacional. La aviación comercial nacional se encuentra reservada a personas individuales o jurídicas guatemaltecas y deberá entenderse como todo transporte aéreo realizado por aeronave de transporte público de pasajeros, correo o carga, por remuneración o alquiler. El transporte aéreo regular es normalmente el que puede ser utilizado por el público y que se realiza ajustándose a un horario publicado o mediante vuelos regulares o frecuentes, como para constituir una serie que puede reconocerse fácilmente como sistemático. Bueno, tenemos a Raúl ahorita con nada más las definiciones que están aquí, Raúl. Aquí estoy ya. Matrícula de aeronaves civiles guatemalteca, la Le digo pues que me iba saliendo de este cuento porque ahora me puse a buscar otra cosa. Pero aquí estoy ya. ¿Cuál tengo que leer? donde dice matrícula de aeronaves civiles guatemaltecas. Matrículas. Pues digamos por las aviaciones. Hoy sí que he dormido yo hoy.
Matrícula de aeronaves civiles guatemaltecas. Artículo 41. Primer párrafo, Ley de Aviación Civil. Se considera de nacionalidad guatemalteca toda aeronave inscrita en el Registro Aeronáutico Nacional. La marca de matrícula de las aeronaves civiles consistirá en la letra T asignada a Guatemala como marca de nacionalidad y la letra G como contramarca, ambas con mayúsculas seguidas de un grupo de 3 letras mayúsculas del alfabeto que deberá fijarse en el exterior de la aeronave. Por eso es que todas, ese es mi comentario, que todas son TG, ¿verdad? Y les llaman Tango Golfo. Ahora ya nos entendemos, ¿va? Solo permíteme, Raúl. Esteban, ¿querías decir algo? Esteban Hernández. No tenía ningún comentario. No, espera. Licencias para pilotos y demás personal técnico de aeronave. Esto se lo voy a dejar nada más para que usted lo lea. El comandante de la aeronave. Se recuerda que cuando vimos en el mar y las vías navegables era el capitán. Aquí va a ser el comandante de la aeronave. Él va a ser precisamente el que va a tener, dice, como única y máxima autoridad a bordo. Será responsable de la conducción y seguridad de la aeronave, su tripulación, de los pasajeros, equipaje, de la carga y del correo, desde que se haga cargo de la aeronave para emprender el vuelo, aunque no ejerza su función propia de piloto al mando. La responsabilidad del comandante cesa cuando finalice el vuelo y hace entrega de la aeronave a la autoridad competente o al explotador o su representante. Tiene poder de dirección sobre la tripulación y autoridad sobre pasajeros. Debe velar por la seguridad de los pasajeros. Tiene la obligación de asegurarse antes de la partida que las condiciones de la aeronave garanticen la seguridad del vuelo a realizar. No puede ausentarse de la aeronave sin tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad. En caso de muerte de un pasajero o miembro de la tripulación, debe adoptar las medidas de seguridad a fin de resguardar los efectos personales que pertenezcan al fallecido. Registra en los libros correspondientes los nacimientos y defunciones ocurridas a bordo. Está obligada a reportar un informe técnico. Esta última, quisiera que te la leyeras, Lenny, léete la 9. Tiene derecho de arrojar durante el vuelo, si lo considera indispensable, las mercancías o equipajes transportados a fin de asegurar la aeronave. Bueno, vean, con eso terminaríamos la parte del transporte. Ahora pues nos va a faltar, sí, vamos a ver ahora el último tema, que es el trabajo de casa particular. Fíjense que el trabajo de casa particular pues tiene varias peculiaridades, ¿verdad? Yo les he hablado a ustedes, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, yo siempre me opongo mucho a hablar trabajo doméstico, pero cuando uno ve la palabra doméstico, viene en latín domus, que significa casa, pues creo que no estamos muy en discriminación. Lo que pasa que en Guatemala sí se da un poco la discriminación en este sentido. Entonces, su definición la vamos a encontrar en el artículo 161. ¿Sí? Vamos a... solo dejen... pero no están viendo la presentación, va. Aquí estamos. ¿Sí están viendo la presentación ahora? Sí, se ve. Bueno, en el 161 dice, trabajadores domésticos. Le damos lo mejor a alguien que nos haga favor ahí de darle lectura al 161. Código de trabajo. Sí, el código de trabajo. Trabajadores domésticos.
Trabajadores domésticos son los que se dedican en forma habitual, continua a labores de aseos, asistencia y demás propias de un hogar, otro sitio de residencia o habitación particular que no importen lucro o negocios para el patrón. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa entonces con el servicio de aseo en las oficinas o en los hoteles? ¿Será trabajo de casa particular o trabajo doméstico? No, no lo es, Luis. No, definitivamente no va. Es otro. Ellos se regulan por como que fueran laborantes de empresa, ¿sí? Dice el contrato doméstico, según la legislación uruguaya, dice, es el que presta en relación de dependencia una persona a otra u otras, o a una o más familias, con el objeto de consagrarles su cuidado y su trabajo en el hogar, sin que dichas tareas puedan representar para el empleador una ganancia económica directa. Y nosotros tenemos, imagínense, propias del lugar, sitio, residencia, habitación particular, siempre que no importe. Pero hay qué interesante. Y nosotros tenemos que ser conscientes que este tipo de trabajo, pues para mí en lo personal, casi se constituye en parte de la familia, ¿sí? Bueno, veamos ahora el artículo 160. Dime, Lenny. Con lo que leímos ahorita me surge la duda. Esto también aplica aun cuando hay personas que tienen negocios pequeños y lo manejan desde su casa particular. No, no. Imaginémonos, por ejemplo, te digo, alguien que se dedica a eventos, ¿va? Que ahí se elabora comida. Y alguien que se dedica a eventos y nos lleva a nosotros muchas veces como meseros a servir. No, aquí está concretamente hablando a tareas de aseo. ¿Sí? Fíjate que si es en una oficina el aseo, no aplica la ley del trabajo de casa particular o trabajo doméstico. Yo creo que la ley por eso casi siempre es énfasis de la palabra doméstico, como que tiene que ser en la casa habitación. Mirá qué interesante que la legislación uruguaya ya incluye familias, la atención a las familias. Vamos a avanzar un poquito entonces. Vean, pues denominación se le puede llamar casa particular, trabajadores de casa o trabajadores del hogar. Su contrato, sus modalidades y características. El artículo 27, ya lo hemos leído varias veces, dice que este tipo de contratos de servicio doméstico o casa particular puede ser un contrato de carácter verbal. Modalidades. Bueno, en Guatemala utilizamos nosotros. ¿Por qué usamos? Le pagamos por mes, le pagamos por quincena, le pagamos por semana, le pagamos por día, le pagamos por horas o le pagamos por pieza. Esa práctica la vemos en Guatemala. En otros países ya trabajo sin retiro, con retiro, dependiendo si se van a quedar durmiendo en casa, puerta adentro, puerta afuera, son términos que utilizan las legislaciones de América del Sur, tiempo completo y tiempo parcial, que Guatemala sí ya lo tiene. En Guatemala ya lo tenemos. Trabajo mensual y trabajo diarista. Esto lo tienen otras legislaciones, nosotros también utilizamos el trabajo de día. Trabajadores de planta y trabajadores por entrada y salida. Características, formación habitual y continua, asistencia, no tiene finalidad de lucro y al final es una convivencia en el lugar. Veamos ahora el artículo 162. Sí, levantado la mano, pero Dime, antes le quería hacer una pregunta, porque yo cabalmente ayer medio leí este documento y sí recordaba esto, pero ahorita lo busqué, que cuando hablemos de las jornadas de trabajo, dice en el artículo 2 del 164, perdón, artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 346, dice en el E, los domésticos y mayordomos de hotel. Por eso me llamó la atención y tal vez nos lo puede explicar cuando lleguemos ahí, porque yo pienso que vamos llegando, ¿no? Bueno, fíjate, Raúl, que estamos hablando ahorita del trabajo doméstico, a casa particular. Ajá. El 346 lo que te está indicando son los que no están sujetos a una jornada. Ah, ok. Sí, porque era la parte de jornada de trabajo. Exactamente. Ajá. Entonces, si te das cuenta, los divide entre los trabajadores de casa particular y los mayordomos de hotel. Pero no está hablando, relacionándonos que sean trabajadores de casa particular, no, no. Lo que está indicando es de que los mayordomos de hotel tampoco están sujetos
a la jornada de trabajo diurna, nocturna y mixta. Ok, gracias, licenciado, por la aclaración. Requisitos de salud. Pero antes vamos a ver el 162. Bueno, pero ese no está aquí, lo tengo el código. Sí, veamos el 162 en el código. 162. Salvo pacto en contrario, la retribución de los trabajadores domésticos comprende, además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. ¿En qué otro trabajo vimos ese también? El ganadero. No. En el de los cruceros. Lo vimos en el mar y las vías navegables. Ajá. Acuérdense que ahí, igual que aquí, pues los trabajadores de casa, pues incluyen entonces. Entonces estamos hablando, fíjense que, porque yo quería que le pusiéramos énfasis, salvo pacto en contrario. A veces es un problema serio, pero dice, la retribución de los trabajadores domésticos comprende, además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. Fíjense que si yo me fuera a lo literal, que yo por favor yo quiero que esta que es nuestra última clase en la parte sustantiva del derecho individual, yo les diría por favor, siempre que tenga un caso en materia laboral, que no se les olvide el principio de indubio pro operario y que tampoco se les olvide que el derecho laboral es informal. Es informal. Yo les expliqué que, por ejemplo, Esteban Hernández no necesariamente tiene que ir a acudir con un abogado, con un asesor, a que le haga una demanda. La ley lo faculta a Esteban para que se presente a un juzgado de familia y que en forma oral ellos le reciban su demanda ordinaria laboral. Escúchenme, sí lo permite la ley. Que no se practique es otra cosa. Yo recientemente acabo de ver un caso de la oficina, que por cierto, era el papá de una alumna, que él así lo hizo. Él acudió al juzgado y el secretario del juzgado lo atendió y ahí presentó su demanda ordinaria laboral y también ahí fue donde le dieron trabajo. Eso es interesante, porque es informal. Entonces, esto dice salvo para el contrario. ¿Qué es complicado a ustedes? ¿Por qué? Porque imagínense que, imaginemos que sea diario, vaya a trabajar en el y se retira, pero por lo menos hay un tiempo de comida que es el almuerzo que lo va a hacer en casa. Nunca se nos olvida, por eso les dije, este tema yo lo llamo que nosotros les he pedido que siempre seamos agentes de cambio, pero vamos a comenzar en nuestra propia casa, a respetarle los derechos a la trabajadora de casa particular. Y ahorita estamos viendo esa parte de la alimentación, porque ¿qué comprende? Fíjense, el salario ya comprende, su prestación comprende pago de salario, habitación y manutención, pero puede ser que no duerma, ¿va? Pero la alimentación sí, la alimentación hay que proporcionar. Bueno, artículo 163. ¿Quién nos apoya? Muy. Artículo 163. El patrono puede exigir al trabajador doméstico antes de formalizar el contrato de trabajo y como requisito esencial de este, la presentación de un certificado de buena salud expedido dentro de los 30 días anteriores por cualquier médico que desempeñe un cargo remunerado por el Estado o por sus instituciones, quien lo debe extender en forma gratuita. Fíjense que bueno, la ley, se recuerda cuando vimos el marino mercante, nos debemos de someter a exámenes médicos. Lo interesante aquí es de que es un certificado de buena salud. Aprovechando que está la doctora en clase, claro, la ley dice de que debe ser gratuito, si es pero ahí tenemos la complicación, yo creo que ni lo extienden, tampoco lo pedimos, pero debería ser importante, porque vamos a ver más adelante qué pasa con las enfermedades infectocontagiosas, ya sea que nosotros, bueno, en este caso, que es a ella quien se le va a requerir o a él que se le va a requerir el certificado de buena salud, es importante solicitarlo,
Oye, es importante. Bueno, vamos a oír el 100. Entonces, el 163 concretamente es requisito esencial el certificado de buena salud por parte del trabajador. Vamos a oír los derechos del trabajador, artículo 164. Aquí seguro le voy a preguntar, ¿eh? Vamos a ver, ¿quién nos apoya más ahí? Pablo. Sí, licenciado, artículo 164, ¿verdad? Ok. Excepción al límite de la jornada. Artículo 164. El trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo, y tampoco le son aplicables los artículos 126 y 127. Sin embargo, los trabajadores domésticos gozan de los siguientes derechos. Inciso A. Deben disfrutar de un descanso absoluto mínimo y obligatorio de 10 horas diarias, de las cuales por lo menos 8 han de ser nocturnas y continuas, y 2 deben destinarse a las comidas. Y, inciso B, durante los días domingos y feriados de este código, indica deben forzosamente disfrutar de un descanso adicional de 6 horas remuneradas. Bueno, lo vamos a definir. ¿Cuántas horas son que debemos darle para sus alimentos? 2 horas. Oíme, Luis Pablo. Lo dice la ley. Hemos fallado en esto, en sus 2 horas. Ahora lo vamos a tratar de cumplir o a cumplirlo, ¿sí? Bueno, ¿qué descanso diario debe ser obligatorio? 8 horas. ¿Cuántas? ¿8, 10 o cuántas? 10 horas diarias deben descansarse. ¿Y los días domingos cuántos días serían? ¿Cuántas horas serían? Perdón. Serían 16. Muy bien, Mira. Sí, eso se lo voy a preguntar. Seguro se lo voy a preguntar. Segurísimo se lo voy a preguntar. Vamos entonces. Tienen derecho a sus vacaciones anuales. Todo trabajador sin excepción tiene derecho a 15 días hábiles. ¿Dónde alguien dice, es que a ellas solo les tocan 2 semanas? No, 2 semanas. Aquí la ley dice 15 días hábiles, ¿sí? Tiene derecho a su bonificación anual, el famoso bono 14. Tiene derecho al aguinaldo. ¿Sí? Tienen derecho, por favor. Veamos, fíjense, esto es lo que a mí me interesa. O sea, tiene derecho a todas sus prestaciones. Qué interesante, ustedes vean, pues. Hay lugares donde, por ejemplo, Chile, me recuerdo que es derecho de tiempo extraordinario. En Chile la ley dice que si usted quiere que la trabajadora o el trabajador de casa particular o trabajo doméstico lo acompañe, pues a Adrián Ortiz se le ocurre que era a Ipala, Chiquimula. Le tengo que consultar si nos quiere acompañar. Y esta legislación que dice es, si lo acompaño, le tengo que pagar, ¿eh? Es un tiempo extraordinario. Miren qué interesante, esta creo que es la de Colombia. Derecho a la capacitación. Hay un instituto parecido a INTECAP, donde les dan cocina y limpieza básica. Previo a que usted la contrate, ellas van precisamente a recibir esos cursos en una entidad parecida a INTECAP y van a recibir cocina y limpieza básica. Derecho a los trabajadores. Legislaciones en América Latina ya tienen el derecho a la paternidad. ¿Por qué? Porque, vean, no sé si, y me gustaría que alguien me lo comentara, alguien que usted conozca, que quien presta los servicios de casa particular o trabajo doméstico sea un hombre. ¿Algún caso que ustedes conozcan? Bueno, pero sí se da. Pero ya las legislaciones avanzadas dicen, a ellos les dan precisamente licencia por paternidad, en Guatemala no. Y en Chile, el derecho a no utilizar uniforme en lugares públicos. Legislaciones consideran que es discriminatorio precisamente indicarles el uniforme en lugares públicos, ¿sí? En lugares públicos. Bueno, hoy sí nos vamos a entrar a la enfermedad. Todo esto va a quedar... pero quiero leer el 166. Alguien que lee el 166 porque hay una palabrita ahí que me gusta ponerle en el examen, ¿eh? ¿Se lo leo yo?
Por favor. Artículo 166. Son también justas causas para que el patrono ponga término al contrato sin responsabilidad de su parte la falta de respeto o el maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa, donde se prestan los servicios, y la desidia manifiesta de éste en el cumplimiento de sus obligaciones. Bueno, desidia es negligencia, ustedes. Es poca aptitud de querer hacer las cosas. Pero me parece interesante esa palabra, ¿eh? De repente estoy elaborando ahorita el examen, de repente lo incluimos, ¿eh? De repente lo incluimos. Hoy sí vamos al 165. Vean ustedes, aparte que ahora es una obligación pagarles el seguro social, también tenemos responsabilidades, porque alguna no la va a cubrir el seguro social, la vamos a tener que cubrir nosotros. Entonces vamos a encontrar, vamos a irnos de una vez. Ahí yo te los tengo como derechos, las jornadas ya lo platicamos. Lo que me hablabas exactamente, que ahí mencionamos el acuerdo gubernativo 356, Raúl. El salario lo vamos a platicar, bueno, incluyen el pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. Sí, me voy a quedar también. Vean, pues hay legislaciones donde equipararon el salario mínimo de los trabajadores asalariados en general al trabajo de casa. Hay un país en América Latina, y, oiga, escúchenme, incrementó un 25% el salario mínimo de los trabajadores del hogar en relación a los trabajadores asalariados en general. Fíjense, este es Uruguay. En Uruguay, el trabajo de un obrero es inferior en un 25% del trabajo de casa particular o trabajo doméstico. También existen legislaciones donde dicen, bueno, le vamos a pedir el mínimo, pero vamos a hacer una reducción de un 20%, ¿sí? Y pues ahí uno es por la alimentación y otro es por la vivienda. Son legislaciones muy avanzadas, ¿eh? Permite pagar un salario inferior a los trabajadores de casa particular con relación a los trabajadores en general. También existen legislaciones en ese nivel. Hay países que tienen un salario mínimo por zonas, tienen salario diferenciado en el trabajo de casa particular o trabajo doméstico y están normados por categorías. Vean, pues, la primera categoría, tareas efectuadas por 2 o más personas. Segunda categoría, personas con tareas específicas, por ejemplo, de cocina. Ustedes lo han visto, hay quienes tienen esta clase de trabajadores y solo se dedican a la cocina. Es más, yo conozco a alguien, ahí ustedes, que en cocina tiene inclusive alguien especialista en hacer pizzas, ¿sí? Y otro tipo de comidas. Bueno, por supuesto, la condición económica de ellos es formidable y tienen hasta, dependiendo de la comida, tienen cocineros. Bueno, luego la tercera categoría, personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda. La cuarta categoría, vean qué interesante esto, asistencia y cuidado de personas, cuidado de niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas y con discapacidad. No es cuidado terapéutico, eso pues no le corresponde a ellos. No es el cuidado de asistencia que se le va a dar. Y la última categoría, personal con tareas generales. En el caso nuestro, limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración y cocción de las comidas. En el salario mínimo está incluida la alimentación y la vivienda. Hay pago a tiempo extraordinario. El pago extraordinario cuando se acompaña en un viaje. Las publicaciones, dicen ellos de que lo más considerado en estas legislaciones, dicen que el salario mínimo del trabajo de casa particular o doméstico debería estar y publicándose en todas las plataformas digitales para que esté enterado el trabajador, pero también el patrón. Programas de capacitación sobre cocina básica y limpieza básica. Eso sería importantísimo en Guatemala. Quiero decirles que el convenio 189, que se refiere a este tipo de trabajo, no ha sido ratificado por Guatemala. Ya hay vamos a ver un sindicato que han estado exigiendo al gobierno de Guatemala que ya pueda precisamente ratificar este tipo de convenio. Ya están listos con el reglamento.
que es lo que yo siempre he considerado. Deberíamos de tomar nosotros, no para nosotros legislar de acuerdo a otras legislaciones, no. Leyendo nosotros, solo con esto que les digo, las categorías, las otras circunstancias que se dan, sería importante que todo eso se regulara muy bien en un reglamento en cuanto al trabajo de casa particular o trabajo doméstico. Las reglas por enfermedad, ¿sí? Lo más interesante acá, y que yo se lo pueda preguntar, es qué pasa si da el fallecimiento del trabajador, ¿sí? ¿Será que nosotros tenemos la obligación de hospitalizarlos? Porque vamos a ver un poquito ahí brevemente lo del seguro social. Vamos a pedirle favor aquí quién nos ayuda. Vamos a poner a Luis Pablo. Vamos al artículo 65. 165 dijo. 164. 64, bueno. Ya. Ese ya lo leí, pero bueno. No, 265, perdón. Ajá, es que ese es el que no leí. Ajá. Artículo 165. Despacio, no estamos corriendo. Los casos de enfermedad se rigen por las siguientes reglas. Inciso A. Toda enfermedad contagiosa o infecto-contagiosa del patrono o de las personas que habitan la casa donde se prestan los servicios domésticos da derecho al trabajador para dar por terminado su contrato, a menos que se trate de afecciones para las que existen y hayan sido tomadas medidas de prevención de probada eficacia. Igual derecho tiene el patrono respecto del trabajador doméstico afectado por enfermedad infecto-contagiosa, salvo que ésta haya sido contraída en los términos del inciso D. Inciso B. Toda enfermedad del trabajador doméstico que sea leve y que lo incapacite para sus labores durante una semana o menos, obliga al patrono a suministrarle asistencia médica y medicinas. Fíjate, pues, la primera general, pero ya en la B ya tenemos la obligación. Asistencia médica y medicinas. Es obligación nuestra. Continuamos. Inciso C. Toda enfermedad del trabajador doméstico que sea leve y que lo incapacite para sus labores durante más de una semana, da derecho al patrono, si no se acoge a las prescripciones del artículo 67, a terminar el contrato una vez transcurrido dicho término sin otra obligación que la de pagar a la otra parte un mes de salario por cada año de trabajo continuo o fracción de tiempo no menor de 3 meses. Esta indemnización no puede exceder del importe correspondiente a 4 meses de salario. Bueno, vean pues, si ustedes ingresan a la página de la Corte de Constitucionalidad, las trabajadoras precisamente plantearon una inconstitucionalidad al artículo 165, inciso C. Al final me gustaría que usted la buscara o de repente se la iba a llegar, pero se la va a llegar después del examen para que no sea que usted se ponga a leerla y no va a hablar de eso. Pero miren qué interesante. Porque si se dan cuenta, aquí está hablando que la responsabilidad del patrón únicamente es de pagarle 4 meses. No por todos los años servidos, únicamente 4 meses. Y eso es lo que ellos están indicando. Y va a ser sumamente importante, interesante que vean los argumentos de la Corte de Constitucionalidad para declarar sin lugar la inconstitucionalidad planteada precisamente por este sector de trabajadores. Continuamos. Inciso D. En los casos del inciso anterior, si la enfermedad ha sido contraída por el trabajador doméstico por contagio directo del patrón o de las personas que habitan la casa, aquel tiene derecho a percibir su salario íntegro hasta su total restablecimiento, ya que se le cubran los gastos que con tal motivo deba hacer. Digamos. Inciso E. En todo caso de enfermedad que requiera hospitalización o aislamiento, el patrono debe gestionar el asilo del trabajador doméstico en el hospital o centro de beneficencia más cercano y costear los gastos razonables de conducción. ¿Está levantando las manos, sí? Sí, después le vamos a la doctora. De conducción y demás atenciones de emergencia y dar aviso inmediato a los parientes más cercanos. Sí. ¿Qué pasó, Luis Pablo? ¿Sí? Sí.
Si como consecuencia de la enfermedad el trabajador doméstico fallece en casa del patrono, este debe costear los gastos razonables de inhumación. Escuchen a qué estamos comprometidos. Y leí de la última parte. En todos los casos que enumera el presente artículo, queda a salvo de lo que dispongan los reglamentos que dicte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, siempre que el trabajador doméstico de que se trate esté protegido por los beneficios correlativos del mismo. Bueno, entonces ahora vamos a dar tiempo a la doctora, porque quiero que veamos hoy. Gracias, Lick. Solo tengo una duda con el inciso D que acabamos de leer, sobre que tiene derecho a percibir su salario íntegro hasta la total resolución de la enfermedad. Pero aquí estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, ¿qué pasa para aquellas que no tienen curas? Por ejemplo, VIH o hepatitis B y C, que solamente se pueden mantener, no se curan. ¿Qué pasa en esos casos? Fíjate que, bueno, no he visto un caso, yo te lo voy a hacer honesto, no he visto un caso, pero apliquemos lo que hemos visto nosotros todo el semestre, ¿sí? Bueno, primero te voy a hacer la pregunta. El VIH, ¿sí? Su contagio, ¿cómo puede ser? Con contacto con secreciones corporales. Pero bueno, VIH sí estaría muy difícil, pero por ejemplo, un paciente, como aquí veo que pueden haber pacientes en la casa Tuberculosis. donde ella no le da, ella o él, ¿verdad? No les da tratamiento directo, digamos, pero por ejemplo que alguien deje una aguja tirada por ahí, hay riesgo de contagio de hepatitis B o C. Entonces, yo creo que eso sería un poquito más factible que pase que el VIH. Entonces, me surge la duda. Yo creo. Y yo te digo, por ejemplo, a mí se me ocurre la tuberculosis, ¿va? También. También, porque es bien delicada. Porque la tuberculosis te puede llevar, no sé. Meses, años. Solo Imagínate. es de mantenimiento, no de cura total, ¿verdad? Exacto, o sea, no es cura, sino mantenimiento. Pero yo aquí te aplicaría el indubio properario. Fíjate que habla hasta el restablecimiento, hasta que ya encontró precisamente la solución de su problema de enfermedad. Eso no se va a dar en este tipo de enfermedades, porque la enfermedad se queda permanente, únicamente va a tener paliativos, ¿va? Pero la enfermedad se quedó. Entonces, aquí es donde yo siempre he creído, es donde nosotros los abogados debemos de tener la habilidad. Yo aquí sí demandaría por daños y perjuicios. Y el patrono sería responsable pues de costear todo el mantenimiento de por vida de su trabajador. Y sabes qué es lo que pasa, Nene, que acuérdate que si yo tengo tuberculosis, lo lógico es que no solo tengo que proteger a mi familia, sino también a la persona que trabaja en casa. Pero, ¿qué pasaba con la pandemia? Y tenemos que ser claros y precisos. Aislaban a toda la familia, uno se aislaba, pero para la persona que trabajaba en casa, esa es la persona que llevaba la comida. Entonces, esa exposición que el patrono hace, tiene que pagar consecuencias, ¿oíste? Yo te diría, Lenny, que vamos a tener que ver cómo aplicamos aquí alguna norma del reglamento de salud y seguridad ocupacional. ¿Sí? ¿Te acuerdas que ya lo vimos? ¿Qué era? El 229, no, del 2000, desde el 14 creo que anda esa ley. Precisamente que hoy ya es un derecho vigente en Guatemala, ¿eh? Ya es un derecho vigente. Pero yo te contestaría, yo sí demandaría por daños y perjuicios, porque la enfermedad va a quedar permanente. Aunque ya no trabaje en la casa, se queda permanente. Y el patrono pues sería responsable de costear tratamientos y medicinas, pues lo que dure la enfermedad, que posiblemente sea de por vida, ¿verdad? Claro. Entonces, fíjate ahora, ¿por qué la importancia de la seguridad social?
Ok, gracias, licenciado. Fíjate que sabes que ahora ya el Seguro Social tiene el famoso programa, el PRECAPI, que es el programa especial para producción de trabajadores de casa particular. Este es interesante, ¿eh? Yo nada más le puse algunos artículos que, como no estamos hablando todavía de la previsión social, sino está hablando nada más del trabajo de casa particular o trabajo doméstico. Por ejemplo, vean, este programa del Seguro Social solo le cubre maternidad, control del niño sano y accidentes. No incluye precisamente enfermedad común. Esta protección, dice, es un programa de cobertura especial de carácter progresivo y obligatorio. Actualmente solo está en el Departamento de Guatemala. En el artículo número 2, esta protección abarca en calidad de feriada a las trabajadoras domésticas que deseen en forma habitual y continua las labores de aseo, asistencia y más propias de un hogar u otro sitio de residencia o habitación particular. El programa tiene carácter de obligatorio para los trabajadores que ocupen a una o más trabajadoras domésticas, que laboren por lo menos 3 días semanales. Ese es un requisito, ¿eh? Porque ahora cuando hablamos de que nosotros en Guatemala vemos el trabajo por día, puede ser que si usted no tiene esos compromisos, debe de contratarlo únicamente por 2 días. Pero ya con 3 días semanales es obligación inscribirlas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero aquí en el instituto dice, señores, no me van a engañar. No tienen la calidad de trabajadoras de casa particular o trabajo doméstico. ¿Quiénes? La esposa o el cónyuge, el conviviente del empleador, los parientes del empleador dentro de los grados de ley, las hijas o hijos adoptivos del empleador, los menores de 15 años y los que presten servicio menos de 3 días a la semana. A ellos no los considera la Seguridad Social en Guatemala como trabajadores de casa particular o servicio doméstico. El artículo 77 dice, el presente reglamento se aplicará únicamente en el departamento de Guatemala. Actualmente no está en otros departamentos. Y al final pues le dejo por ahí un trifolear con toda la información de lo que estamos platicando, ¿eh? Este es sumamente interesante. Aquí está la participación de la Inspección General de Trabajo que se tiene que hacer. Vean también qué problemas tiene la inspección para supervisar esta clase de trabajos. Son los siguientes. La inspección laboral domiciliar. No, si no hay autorización del patrón, o sea, de los quienes contrataron, ustedes saben que el inspector no puede violentar un hogar, ¿sí? Por el derecho a la privacidad que tenemos. Entonces es un problema serio poder fiscalizar este tipo de trabajo. Obligan al empleador a que se publique, bueno, ya los países industrializados dicen, o los países de América Latina, dicen, señores, va a haber una plataforma y ahí ustedes van a tener que subir el contrato y todo lo que se dé sujeto a fiscalización. También dice que en estos países han practicado la inspección en garitas, entrevistas a los vecinos, entrevistas en la vía pública. Hay garitas que ustedes saben que no los dejan entrar, ni siquiera desde la garita. Hay garitas donde usted autoriza la entrada. Esas son los problemas serios que han tratado las inspecciones, la Inspección General de Trabajo, para poder supervisar los derechos de esta clase trabajadora. Publicación de derechos y obligaciones en radio, televisión y plataformas digitales. Yo creo que el otro semestre, si Dios quiere que la mayoría de ustedes continúen con sus servidores y nosotros nos hablan también, fíjense que vamos a evaluar no solo asistencia, sino que ya quiero que seamos agentes de cambio y quiero que ya en las redes sociales nuestras comencemos a publicar. Por ejemplo, en Guatemala, para trabajar 15 años, base legal, convenio 138, llevamos toda la base legal. Por ejemplo, salario mínimo inembargable, base legal, artículo 96. Entonces yo quisiera que todo eso lo publicáramos nosotros en nuestras redes como un conocimiento general, pero me fascina que todo lleve precisamente base legal. Entrevista en puerta a la vivienda de los trabajadores, como no podemos ingresar, muchas veces es en la entrevista para no violentar la intimidad del hogar. Actividades sindicales. Bueno, ahora yo tengo nada más anotadas 2, pero posiblemente existan otras. Pero las que han sido más fuertes son el Sindicato de Trabajadoras Domésticas similares y a cuenta propia
y el Sindicato de Trabajadoras Domésticas y de Maquila, Nexas y Conexas. Estos son los más importantes. Así de que ahí estamos hablando del 189. Estas entidades dicen que ya están listas precisamente para poder aplicar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, mis amigos, aquí terminamos nosotros con los regímenes especiales. Les mandé por ahí la parte que vamos a evaluar, ¿sí? Vamos a evaluar. Vamos a tratar por ahí con el licenciado Alan de hacer un repaso, posiblemente el día jueves antes del examen. Siempre les vamos a divulgar por esta vía, ¿eh? Y pues estos minutos nada más ya les agradecimos en forma personal el día viernes, que fue hace 8 días, que fue presencial. Pues yo sé que muchos no llegaron por ser el Día de la Madre. Nada más quisiéramos, en nombre de Zavala y su servidor, agradecerles infinitamente. Yo les tengo esa parte aquí. Gracias, queridos alumnos, por compartir con nosotros esta cátedra de Derecho Laboral. Pero él me dice, ¿pero por qué? No, porque ustedes también hicieron el esfuerzo. Muchos de ustedes siempre estuvieron ahí con nosotros. Imagínense, ese Día de la Madre, pues estuvieron ahí compartiendo con nosotros. Gracias a Dios, pues nosotros asumimos este papel y este rol de docentes con toda la responsabilidad del caso. Quiero decirles que nunca faltamos a una clase y que hoy satisfactoriamente podemos decirle, tanto ustedes como nosotros, concluimos la totalidad del programa, la totalidad del problema. Hoy por hoy yo me siento satisfecho porque sé que muchos de ustedes en materia laboral tienen conocimiento. Agradezco a aquellos que se han acercado y me han manifestado que esto los ha hecho a ustedes enamorarse del derecho laboral. Es hermoso. Quiero decirles que hoy, de las satisfacciones que pueda la vida, me quieren contratar de una empresa que tiene aproximadamente 300 trabajadores. Y hoy que platiqué con gerencia general, yo siempre les hago ver, fíjense que nunca en la historia, creo que tienen 23 años, nunca los han demandado. Y yo le decía a la gerente, para mí sería un honor trabajar con ustedes porque han tratado de respetar el derecho laboral, han tratado de respetar los derechos de la clase trabajadora, así literalmente, y va a ser importante. Ustedes van a hacer, pues el otro semestre, si nos miramos, va a ser la parte del derecho colectivo, pero llevamos mucha base legal, Loli. Por eso nosotros creo de que gracias porque compartieron con nosotros, gracias porque quiero decirles que en lo personal, pues me gusta estimar mucho a las personas. Sé que todavía tienen mucho camino que recorrer porque, pues, si Dios quiere, pues sí, ya pasaron la mitad y mi palabra que yo nunca me voy a cansar de decirlas. Que nada los detenga, que nada los detenga. Ni siquiera repetir un curso que los detenga. Véanlo como si ustedes quieren, pues bueno, tuve esta derrota, pero no es la guerra la que perdí. Vamos para adelante. Van a haber circunstancias personales, laborales, de toda clase. Y muchas veces, hoy hasta yo pensé una vez, quiero pausa para continuar luego. Esa pausa nos puede hacer que nunca retomemos nuestra carrera. Aquí con ustedes hay una alumna que dejó de estudiar algunos años y le he felicitado personalmente porque me hizo retomar los estudios. Yo le dije, te felicito porque esto te va a cambiar la vida. La carrera de abogado y notario, el día que te estén otorgando los títulos de abogada y notaria, te va a cambiar la vida. Por eso quiero motivarlos de que nada los detenga, que nada los detenga. Así de que gracias por compartir. Yo creo que les hablan por cuestiones de trabajo, no se pudo conectar hoy, pero en nombre de él también muchas gracias. Tenemos un equipo en la oficina y quiero decirles de que algunos alumnos de ustedes los invité a la oficina, estuvieron en mi oficina. El día quiero decirles de que he elaborado los exámenes, siempre invito 1 o 2 alumnos a que participen conmigo y platicamos en la oficina. Y a veces me dicen, yo le digo, mira, esta pregunta, Lick, me dice, es un poco complicada, ¿va?
Entonces trato de buscarle la forma más viable que se pueda hoy. No se puede olvidar que el 1123 ya está derogado y que actualmente es el acuerdo 1529 de Junta Directiva que entró en vigor. Esto de veras, si ustedes el día que si hacen su tesis y ven si era necesario el cambio, solo que algunas cosas pues deberían de haber ampliado más en cuanto al seguro social. Así de que un fuerte abrazo, por favor. Espero un día haberlos grabado. Nos vemos, si Dios quiere, con muchos de ustedes el otro semestre. Y si no, de todo corazón, gracias por estar ahí. Y mil disculpas si alguna vez, fíjense que siempre traté de echar la mano a todos. Se dan cuenta que siempre me acercaban a la parte de atrás, pero posiblemente alguno no los saludé hoy. Y si por alguna circunstancia, pues, uno ofendió sin querer, mil disculpas, mil disculpas. Así de que gracias de veras de todo corazón y nos sentimos satisfechos, pero más ustedes, más ustedes. Por favor, ahí vamos a estar. No se preocupen, alguien me preguntaba hace poco, Licky, ¿iba a hacer política? No. Yo tomé hace 8 años de retirarme totalmente a hacer política gremial. No participo absolutamente en nada. Estoy únicamente pidiéndole a Dios en qué momento tengo que retirarme de la docencia, que es lo único que me sostiene ligado a la universidad. Después de esto ya, pues será nada más el poder descansar. Pues los que los tengo de amigos ahí en las redes saben que cumplí 65 años. Pues ya les quiero contar que cuando me toca con ustedes y las clases de la tarde me tocan el tercer nivel, ya ahora tengo que usar el pasamanos para poderme apoyar. Pero es parte de la vida, ¿ven? Es parte de la vida. Muchos de ustedes, por favor, aprovechen su juventud. Me fascina cuando veo que se preparan en otros idiomas. Me fascina cuando veo y quiero motivarlos. Para ustedes es obligado un curso en Tecapo, donde sea, de cómo hablar en público. No se le olvide que va a ser abogado y notario. No se le olvide. Yo también fui estudiante tímido, fui estudiante que no me gustaba que me preguntaran los docentes, pero después entendí que es la única manera de aprender, preguntar. Gracias. Quiero agradecerle a Raúl, que pues no sé si somos de la misma edad o casi estamos cerca con Raúl. Ya lo voy alcanzando, me faltan como 6. Estás bien joven. Raúl. Pero Raúl, para mí, es un hombre que motiva hoy. Es un hombre que motiva. Un hombre que todavía tiene sueños y metas que alcanzar. Yo únicamente me quedo con un compromiso personal y con ustedes de poder terminar mi tesis doctoral, que sería la segunda. Y no tengan pena hoy. Yo les dije a ustedes, nunca en mi vida me voy a molestar por si un día la doctora me encuentra y me dice, ¿qué tal vos, Abidán? Voy a agradar, me diga, ¿qué tal, colega? No, todo lo contrario. Y ¿saben por qué pido disculpas? Tengo, no sé si buena o mala costumbre, pero se han dado cuenta que los trato de vos. Ya le me dice Lick, es que a veces se oye pesado, pero yo siento más cercana a la gente. Un fuerte abrazo. Nos vemos, si Dios quiere, el día del examen. Trataremos el día jueves de hacer un repaso, como siempre lo hemos hecho. Y gracias por compartir con nosotros la cátedra. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de la licenciada Alan y su servidor, la licenciada Ruth, Fernanda, que ya no está con nosotros, pero fue importante para nosotros. Ya nos apoyó muchísimo en el curso. Así de que mil gracias. Agradezco de todo corazón. Gracias, Lick. Un abrazo. Raúl, te cuidas mucho. Igualmente. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Un abrazo, por favor. Gracias, Lick. Feliz Gracias, colega. Ya vas a ver, Lenny. Tengo que ver esa segunda toga. Sí, licenciado. Bien. Bueno, la verdad es que no sé por qué nos dicen